Es muy interesante, digamos, toda la obra de Estrada Bello, porque es una obra que tiene un arraigo en lo local, ¿no? Es una obra que recupera, rescata un imaginario, que es el imaginario litoraleño, y fundamentalmente un imaginario que tiene que ver con personajes, algunos urbanos y otros ribereños, pero de la localía, digamos, ¿no? La verdad es que la dimensión de esa obra vista, porque vos me habías mandado las fotos previamente, vista es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Qué aurática que es la obra, cómo tiene una vibración que le es propia, ambas. Cuando uno las tiene enfrente, ¿no? Sí. Sí. Y en ese sentido podríamos arrancar hablando, tomando estas obras como disparador, sí, y hablando un poquito del contexto en el cual Estrada Bello produjo o realizó sus obras, y cuáles son las cuestiones estilísticas que lo definen a él, ¿no? Si pudiera sintetizarse eso, ¿no? Sí, me parece que es una figura, al igual que otras, que de alguna manera prefiguran esto que llamamos el litoral, ¿no? Dan desde lo pictórico una visión, traban, digamos, una manera de representar que nos ayuda a los espectadores y nos ayuda a los habitantes de la región a mirar de otra manera la región también, ¿no? Es como que hay un ida y vuelta entre esa producción que es pictórica y la mirada del espectador sobre la región. Por su parte, también, y esto es una cosa en la cual a mí me gusta insistir, ¿no? Porque a veces uno lee algunos textos y en esos textos aparece como una lógica, que es la lógica de el pintor yendo a pintar el medio, ¿no? O la naturaleza o el paisaje. Pero en esa mirada que tiene el pintor se cuelan, que es lo que vos me propones hablar, digamos, antes, se cuelan, digamos, todo un saber sobre el arte, que es desde donde los pintores trabajan la naturaleza, ¿no? Hay una mediación que está dada por lo artístico. Entonces, Estrada Bello pinta en relación a sus contemporáneos locales, pero también en relación a movimientos artísticos que lo trascienden y que tienen que ver con lo que pasaba, por ejemplo, con las vanguardias europeas, ¿no? De alguna manera reprocesadas en Latinoamérica. Claro, podríamos recordar mínimamente ese contexto. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba acá? En el momento en que él construye esa obra, ¿no? O desarrolla esa obra. Bueno, en Europa sucede esto, suceden los movimientos a principios de siglo fuertes, los movimientos de las vanguardias, los que se han llamado los sismos, el cubismo, el fauvismo, el futurismo, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es redefinir las formas artísticas y los estilos estéticos, ¿no? En un principio, digamos, fue como una especie de pelea fuerte la de aquellos pintores, porque, bueno, el repertorio pictórico hasta principios de siglo tenía que ver con un fuerte realismo, con un fuerte naturalismo, ¿no? Entonces, al incluir, qué sé yo, esa representación cubista, donde hay una fuerte marcación y una fuerte geometrización de la forma, bueno, los espectadores empiezan a incomodarse, ¿no? Sí. Lo mismo con la pintura Fauve, que trabaja fuertemente el color, y un color que no es el color de la naturaleza para, digamos, expresar estados de ánimos, para expresar maneras de
de mirar. Bueno, ese tipo de cosas genera como una especie de movimiento. Y bueno, en este momento hay también como una formación, sobre todo en la Argentina y también acá en nuestra ciudad, que tiene que ver con ir a estudiar con maestros europeos, ¿no? Y en ese ir y venir, bueno, ahí hay como una adaptación o una apropiación, diría yo, de ese tipo de estilos, ¿no? Pero estos grandes más artistas, de vanguardia. como, imagino Estrada Bello, lo que hace es traer eso, pero adaptarlo Obviamente. a lo local. Por eso yo creo que más bien es una apropiación la que se hace, ¿no? Porque es como, bueno, tomar cuestiones que tienen que ver con cuestiones formales, ¿no? Y a su vez, ¿no? Bueno, darle una paleta, que es una paleta del color local. Por ejemplo, esta pintura que se llama Mujer, esta pintura que tenemos aquí atrás, es una paleta que es local, pero si la miramos vemos que hay como unos rasgos que están como endurecidos, ¿no? Y a su vez sintetizados. No es una figura completamente naturalista de esa mujer lo que se nos presenta. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con este tipo de intercambio, ¿no? Claro, y ahí está un poco la genialidad de estos artistas también, ¿no? Porque esa apropiación después les sirve para hablar de los temas que son del lugar de uno, ¿no? Sí. Del lugar propio, en este caso de Santa Fe. Y esto tiene que ver con esto que vos decías también de que él se ocupó de personajes de santafesinos. Sí. Hay muchos registros de él. Yo no recuerdo en este momento, pero hay un personaje que tiene que ver con el carnaval que él lo utiliza. Ese es una pintura bellísima que está en el Museo Estrada Bello de Santo Tomé, es patrimonio de ese museo. Se llama El Negro Arigós. Exacto. Es una pintura de, casi, digamos, costumbrista. Él toma a este personaje que era un mulato, murguero, ¿no? Que, bueno, tenía una murga y su murga, digamos, se presentaba en los corsos de Santa Fe, ¿no? Y bueno, él toma ese retrato, toma ese personaje y hace un retrato que es bellísimo, ¿no? Sumamente humanizado, pero además desde una mirada que es una mirada muy sensible hacia esa persona, ¿no? Bueno, y en general, digamos, él tiene un repertorio de personas a las que retrata que son muy humanas, ¿no? En el patrimonio del Sor Josefa, por ejemplo, hay una pintura bellísima que se llama Muchacha de Barrio, ¿no? Y bueno, y ella está sentadita, tranquila, así con una blusita, con su camperita, y es como de un acercamiento tan sensible que bueno, que conmueve realmente. Claro, y él recurre mucho a la figura femenina, ya que estamos con una obra en la que se representa una mujer. Hay muchas figuras femeninas en la obra de Estrada Bello, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchas. A mí me gustaría comentar algo, ¿no? En 2019, su nieta, Marcela Estrada Bello, una profesional de la arquitectura, hace un homenaje, ¿no? Hace una muestra que se realiza en el Sor Josefa, que se llamó En el Camino de Estrada Bello. Realmente es una muestra en donde ella reúne la producción dispersa de Estrada Bello, ¿no? Porque, bueno, hay obra que está en el Rosa Galisteo, hay obra que está en el Sor Josefa, pero después hay mucha obra que es de particulares, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es esos movimientos que se producen
esos movimientos que atrás tienen una intención curatorial, como lo fue esta muestra, son importantísimos porque, bueno, permiten, digamos, revisar la producción, ¿no? Después de que, bueno, Estrada Bello fallece en 1964, o sea que pasaron muchos años, sí, 50 ¿no? años, o más de 50 años. O más de 50 años. Y redimensionan, ¿no? la obra. Entonces, en relación con lo que me preguntabas respecto de la mujer, hay muchos retratos femeninos y hay un video muy interesante que se puede acceder a él a través de la web, ¿no? Porque está en internet, donde su nieta, Marcela, señala esto, ¿no? Esa presencia de lo femenino, de los retratos femeninos en la obra de Estrada Bello, y dice algo muy importante, que es cómo, digamos, ahora, en la actualidad, a la luz de los movimientos feministas, a la luz del avance de las cuestiones de género, ver cómo él trata esos retratos, cómo él trata esas pinturas sobre mujeres, realmente refleja, digamos, un interés un interés genuino por esas que han sido mujeres cercanas, que han sido sus modelos, y que trasciende el hecho de, bueno, retratar una modelo, ¿no? Sí, no es entiendo. un ejercicio pictórico. Pero eso solo fue ostensible, por así decirlo, a través de esta retrospectiva de que Exacto. se hizo. Si no se hubiera visto a lo mejor la obra, o si no se hubiera revisado a la luz de estos nuevos tiempos, es posible Exacto. que no hubiese aparecido nunca esa Exactamente, idea. porque, a ver, creo que lo importante del arte es esta posibilidad de perduración en el tiempo, ¿no? Y, bueno, lo que vimos o lo que vemos en la actualidad es una cosa que es diferente a lo que se vio en el momento en que Estrada Bello estaba produciendo su obra, que como hablamos recién, bueno, ahí había una cuestión que tenía que ver con una renovación de los lenguajes pictóricos. Bueno, ahora es esto, es decir, bueno, se ocupó de retratar mujeres, ¿no? Se ocupó de poner esas mujeres en contexto, ¿no? Hay una de sus obras donde se ve a una mujer probablemente de la isla, ¿no? Es una mujer pintada así como de manera, no sé qué adjetivo poner, es una mujer rústica y la pintura habla de eso, de esa rusticidad, pero a su vez es de una belleza, ¿no? Está paradita y tiene un pez en la mano que puede ser un surubí, bueno, no sé. Y realmente, La Ribera se llama la obra. Realmente, bueno, es decir, estas mujeres viven así, trabajan así, están, no es dibujar a una mujer, claro, no es construir un estereotipo. Entiendo, pero ese carácter, voy a decir, no sé si es la palabra adecuada, pero esa cuestión más política, sí. Se puede ver ahora. Sí. Posiblemente en su momento se haya leído de otra manera. Es muy probable que en ese momento... En la coyuntura, ¿no? Sí, se haya leído de otra manera, y es muy probable que la lectura que se haya dado es una lectura que tiene más que ver con las costumbres de una región, con rescatar a los que pueden ser los postergados, por así decirlo. Sí, los menos vistos. Bien. O hacer visible aquellas personas más humildes, ¿no? Que, bueno, a veces no es lo que está en el centro del arte, ¿no? Claro. Sino que es lo que está más en los bordes. Pero es muy interesante esto que comentás, porque habla entonces de un artista realmente genial.
porque Sí. solo los artistas geniales, o solo la obra generada por artistas geniales permite esto, Sí. permite esas relecturas. Sí, efectivamente, permiten esas relecturas, ¿no? Y permiten, bueno, ese camino en el tiempo, ¿no? Ese ir y venir, ¿no? Poder ahora, bueno, pensar estas cosas, haber podido rescatar a estos personajes en el otro tiempo. Bueno, esas cosas me parece que son importantísimas en un artista. Perfecto. Y como cierre, me gustaría hacer una reflexión respecto a por qué volver hoy a revisar la obra de este santafesino que fue Enrique Estrada Bello, ¿no? Si tuvieras que sintetizarlo así en muy pocas palabras. En pocas palabras, bueno, yo creo que si es en pocas palabras, yo diría dos cosas de Estrada Bello. Por un lado, esta situación de sensibilidad en la creación de su obra. Pero a su vez también rescatar en Estrada Bello su capacidad de tener una mirada amplia del arte. O sea, Estrada Bello trabajó en su taller, hizo una obra importantísima, pero también se ocupó de crear la Asociación Santafesina de Artistas Plásticos. También rediseñó programas en la Escuela Mantovani, los actualizó y también fue un año, muy poquito tiempo, director del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. O sea, lo que quiero subrayar con esto es que es un artista muy completo y es un artista con una visión del arte, ¿no? Del arte en su complejidad, ¿no? No es un artista que se quedó en su taller, ¿no? Es un artista que trabó vínculos con otros artistas de Santa Fe, que se le ocurrió la idea fantástica de, bueno, crear una asociación de artistas visuales acá, ¿no? En una ciudad de provincia en aquel momento. Imagínate que estamos hablando de cerca de los años 30. Claro, años 30, años 40. Claro. Sí, sí. Y bueno, meterse con planes en una institución como la Escuela Mantovani. Hay una anécdota que también en ese video que te mencioné hoy cuenta Taberna Irigoyen, ¿no? Porque Estrada Bello además fue docente, hace una labor muy importante como docente. Y bueno, él contaba cómo les enseñaba a dibujar a los estudiantes de la escuela media del Colegio Simón Diriondo, donde se recibió en la escuela secundaria Taberna Irigoyen. Dice que él se levantaba y hacía como una especie de figuras en un pizarrón y que después invitaba a los estudiantes, a los alumnos, a que pasen al pizarrón y que descubran en esa filigrana de tiza que había realizado otras imágenes. Entonces los chicos ahí encontraban un rostro, una paloma, una fruta, ¿no? Y la dibujaban. Realmente hasta en eso era como innovador, como creativo, ¿no? Claro. Hoy diríamos quizás que era además de artista, un gestor cultural. Sí. Digamos, utilizando una figura que tal vez en ese momento no existía. Exactamente, como tal. No existía como tal, pero digamos, es la figura que le cabría, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Nidia, por este ratito. No, muy gracias amable a ustedes por la invitación.